Asambleísta Rocío Albán. Gracias, compañera presidenta, compañera vicepresidenta, compañeros y compañeras asambleístas. En Latacunga, mi ciudad, emprendiendo labores agrícolas e impartiendo su conocimiento en las cátedras de Botánica y Agricultura, en el principal centro educativo en la zona central de ese entonces, Colegio San Vicente, actual Vicente León, vivió Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar. Y Rodríguez, a mediados del siglo XIX, afirmó: solo con la revolución agraria se podrá impulsar el desarrollo de las naciones de América con justicia para sus pueblos. Nada más cierto e importante. La tierra que ha soportado el peso de la historia y ha prodigado en todo tiempo el sustento para el ser humano en su accionar, a veces nefasto para sus propios congéneres. Efectivamente ha sido preocupación de las sociedades y en todos los sistemas su regulación, de tal manera que no existe ninguna intención escondida en tratarla. La mala intención es, al contrario, no tratarla. Es necesaria una ley que se inscriba en el nuevo contexto, como lo han hecho en su momento casi todos los países de América Latina. Y es necesario, sobre todo, salvaguardar la tierra como el recurso más valioso de nuestro pueblo para su desarrollo, que precisamente por ser tan importante, tiene colateralmente muchos problemas de uso y manejo, como ya se ha dicho: la propiedad, el carácter comunitario, su vocación o aptitud natural, el uso, el ordenamiento territorial, su conservación, acceso al crédito, de allí su importancia en el tratamiento honesto y patriótico del proyecto. Compañeros asambleístas, estoy de acuerdo con lo señalado por mis compañeros de bancada y por la Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida diligentemente por nuestro compañero Miguel Carvajal, por lo que me voy a permitir exponer algunos puntos propios de mi provincia, que en producción de hortalizas, legumbres, cereales, tubérculos y otros, aporta con el 30% a la producción de la región 3, misma que en conjunto representa el 60% de la producción nacional. Indicaré aspectos de suma importancia relacionados con los artículos 19, 39, 40 y 41 del proyecto, que tratan de los derechos colectivos, reconoce y garantiza conservar la propiedad y mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales que les serán adjudicados gratuitamente. Indica que la propiedad de las tierras comunitarias es imprescriptible e indivisible y la necesidad de planificación en las tierras rurales, respetando las competencias que señala el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y observando los lineamientos y directrices para la planificación y ordenamiento territorial emitidos por el Consejo Nacional de Planificación. El proyecto prohíbe el cambio del uso de suelo rural con vocación agropecuaria. Propone establecer zonas de desarrollo agrario para asegurar la soberanía alimentaria y regular el crecimiento urbano sobre las tierras rurales. En Cotopaxi, el 70% de su población vive en el sector rural. El 49.7% de la población económicamente activa pertenece al sector de la agricultura, silvicultura, caza y pesca. Es decir, que más de la cuarta parte de su población tiene relación directa con la aptitud de la tierra, con una superficie total de 100.802 hectáreas dedicadas a la agricultura permanente y transitoria. Compañeras, compañeros, este proyecto trata de cuidar este recurso hoy para que mañana no sea demasiado tarde, para solucionar la acumulación de miles de juicios y litigios relacionados con la propiedad individual y comunitaria. Existen sectores en Cotopaxi en donde persiste la tendencia por herencias de dividir las tierras cultivables en porciones de hasta menos de 1 hectárea, tierra en la cual no es posible obtener una productividad agrícola razonable, perdiendo miles de hectáreas de suelo cultivable
que en la mayoría de casos se ha urbanizado. Lastimosamente, las mejores tierras, las más aptas para el cultivo, se han destinado a proyectos urbanos, que en muchos casos han absorbido por entero a parroquias rurales. Hecho que se ocasiona también por la insuficiente normativa territorial GATS relativa al ordenamiento territorial, sin considerar funciones y roles y sin criterios para propiciar un sistema de asentamientos urbanos que permitió a su vez labores sobre la frontera agrícola que ya supera los 3.800 metros de altitud en algunos puntos de mi provincia, disminuyendo considerablemente la superficie de tierra que nos garantiza los alimentos, poniendo en riesgo cada vez más la soberanía alimentaria y disminuyendo la función de nuestros páramos. Es importante señalar también que el proyecto de ley en su artículo 68 define a la unidad productiva familiar y obligaría a los GATS a incorporarla como unidad de medida para la gestión de tierra rural, lo cual sí es un avance en la normativa, pues se complementa también con el artículo 102 del proyecto, que limita el fraccionamiento de la tierra rural en superficie menor a la unidad productiva familiar. Para su información, compañeros asambleístas, según datos de la Agenda para la Transformación Productiva Territorial 2011, en la provincia de Cotopaxi, los medianos y grandes productores agrícolas que suman apenas el 6% de unidades de producción agrícola, ocupan el 63% de la superficie cultivable, demostrando la concentración y desigualdad en la distribución o tenencia de la tierra. Insistiendo en la importancia del tema en la propuesta de trabajo legislativo, propusimos puntualmente concretar la expedición de la Ley de Tierras y, siendo parte del proyecto político de la Revolución Ciudadana, consta en el Plan de Gobierno como propuesta 6, la Revolución Agraria, que señala la importancia de la redistribución de los medios de producción, tierra, agua, crédito, tecnología e información para un profundo cambio en términos de productividad. Este tema se transforma en política pública a través del Plan Nacional del Buen Vivir, que incorpora con fuerza el tema en los objetivos 2, 8 y 10, con al menos 5 políticas y 12 lineamientos estratégicos, de los cuales señalo los siguientes. 2.1F, generar incentivos para la asociatividad, en particular para la reagrupación parcelaria y minifundios, la adquisición de tierras y el acceso a recursos e insumos para la producción, considerando la vocación productiva de la tierra. 2.11, garantizar el buen vivir rural y la superación de las desigualdades sociales y territoriales con armonía entre los espacios rurales y urbanos. 10.4H, fortalecer las organizaciones comunitarias y disminuir la formación de minifundios y la precarización de la tierra, debido principalmente al fraccionamiento por herencias. Estimados compañeros, la realidad en territorio obliga a esta Asamblea a aprobar este proyecto de ley, manteniendo su coherencia frente a la propuesta legislativa, su responsabilidad frente a la población urbana y rural, su independencia y corresponsabilidad con los GATS, su compromiso y visión de futuro con una regulación que permita la sustentabilidad de la producción agropecuaria, con una eficiente gestión del territorio de complementariedad campo-ciudad que involucra a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, compañera presidenta.